Hola, buenas tardes a todos los que saludaron en el chat también. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bien, hoy vamos a comenzar, vamos a ver lo que es la regla del L'Hopital, ¿sí? Para las indeterminaciones en los límites, que es una aplicación de las derivadas, ¿sí? Bien, como ya hemos visto en clases anteriores, en la toma de límites en las distintas funciones, a veces existen situaciones donde no se obtiene un número L, un número real, ni tampoco se obtiene infinito. Como tampoco se llega a la conclusión de que no existe el límite, sino que a veces se presentan situaciones que ya las hemos mencionado en varias oportunidades, que son las indeterminaciones, que son esas 7 que se ven allí: 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, 1 a la infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0. Estas 7 indeterminaciones obviamente no corresponden a un resultado, es decir, no son un resultado, sino, como ya hemos dicho en varias oportunidades, son situaciones que son momentáneas o transitorias y que se dan normalmente cuando estamos tomando límite. Hasta ahora, hasta antes de ver esta metodología de la regla del L'Hopital, hemos resuelto estos límites a partir de pasos o procedimientos algebraicos, ¿sí?, aplicando distintos conceptos matemáticos para poder levantar la indeterminación. Para poder llegar a un número real, o sea, un número finito, o llegar a que no existe el límite, o llegar a que el límite va al infinito, ¿sí? Es decir, resolvemos el límite, llegamos a un cálculo, a su determinación. Recordemos cuándo entonces se presentan estas indeterminaciones, ¿sí? La hemos dicho varias veces. La primera, 0 sobre 0, que es el cociente de 2 infinitesimos, que se da cuando tenemos el cociente de 2 funciones para las cuales estamos tomando límite para un valor, y que cuando la variable independiente tiende al valor que estamos llamando a, hace que el numerador de esa función valga 0 y que el denominador también valga 0, con lo cual nos queda 0 sobre 0. De igual manera, se da la situación para cuando tomamos límite del cociente de dos funciones y x tiende a un valor, y ese valor hace que la función del numerador tienda a infinito y la función del denominador también tienda a infinito. Luego, la del producto de un infinitésimo por un infinito, ¿sí?, en donde tenemos el producto de dos funciones, también estamos tomando límite para cuando x tienda a un valor,
y que cuando x tiende a ese valor, uno de ellos tiende a un infinitésimo, o sea, un valor muy chiquitito, o sea, tiende a 0, y el otro tiende a infinito. Entonces nos queda el producto de 0 por infinito. O la suma de dos infinitésimos de distintos signos, ¿sí? Tenemos el producto, aquí hay un error, y lo vamos a corregir ahora. Disculpen. Tenemos la suma de un infinitésimo, ¿sí? Donde uno tiene signo negativo, o los dos tienden a infinito, cuando x tiende a A, y tenemos una resta, ¿sí? La resta de infinito menos infinito es una indeterminación. Luego tenemos las indeterminaciones exponenciales, que las hemos mencionado, y se dan cuando tenemos el límite para cuando x tienda a un valor de una función elevada a otra función. Y se dan estos tres casos, de 1 a la infinito, 0 a la 0 e infinito a la 0. Bien, en su momento, ante estas indeterminaciones de los límites, ¿sí? Como ya dijimos, las resolvemos mediante procesos algebraicos específicos en cada una de ellas. Posteriormente, abordamos los conceptos fundamentales de derivadas y los procedimientos de derivación de funciones. Luego, tenemos en la materia tres teoremas. Teorema de Rolle, teorema de Lagrange, que es el teorema del valor medio del cálculo integral, y el teorema de Cauchy, que es el teorema del valor medio generalizado. Estos tres teoremas, que aquí están puestos solamente su nombre, de acuerdo a la planificación que tenemos, lo vamos a ver la semana que viene, más precisamente el día lunes. Así es, el día lunes. Por ahora, solo los vamos a mencionar su nombre, y el día lunes los vamos a ver y vamos a ver algunos ejemplos. El último, el teorema de Cauchy, o de Cauchy, sirve como base para el teorema de L'Hopital, de donde se desprende la regla de L'Hopital. ¿Sí? El último teorema, repito, es el que sirve de base y es el que se utiliza para la demostración de la regla de L'Hopital. No vamos a ver la demostración de la regla de L'Hopital, solo tienen que tener presente que a partir de ese teorema, que es muy sencillo, se permite obtener la demostración de la regla de L'Hopital, que también es muy sencillo. Esta regla de L'Hopital es un mecanismo muy útil, sumamente útil, para resolver las indeterminaciones, mediante el uso exclusivo de derivadas, y dejando de lado los otros procedimientos que hemos estado viendo. Es decir, que la regla de L'Hopital, a través de la derivada, ¿sí? Ya vamos a ver en cada uno de los casos, nos va a permitir resolver estos límites que presentan las indeterminaciones antes vistas, las 7. Y veamos un poco entonces qué dice la regla de L'Hopital. Si tenemos dos funciones f y g, que son funciones derivables en el entorno reducido a h, donde el límite de una de las funciones tiende a 0 para cuando x tienda a, y lo mismo le pasa a la otra función. Si tenemos el cociente de ambas funciones, para cuando tomamos límite de x que tienda a, tenemos entonces 0 sobre 0. Es una indeterminación,
Y la regla nos dice que esto va a ser igual al límite para cuando x tienda a a de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. Siempre que este último límite exista, es decir, tiene que existir también el límite de las derivadas. Lo anterior implica que producida la indeterminación, es decir, cuando en un ejercicio se nos presenta la indeterminación 0 sobre 0, se debe proceder a obtener la derivada del numerador, luego la derivada del denominador, y luego allí, una vez que tenemos la derivada del numerador y la derivada del denominador, tomamos límite. Bien, aquí vamos a hacer un punto, vamos a hacer una aclaración, quiero que presten atención, que se despierten si están dormidos, porque aquí sucede normalmente un error en los ejercicios. He dicho y he repetido varias veces que la regla del L'Hopital es, y lo vamos a decir en criollo, derivo el numerador y lo pongo acá en el numerador. Derivo el denominador y lo pongo acá en el denominador. ¿Cuál es el error que suelen cometer y que no deben hacer? No lo deben hacer cuando aplican L'Hopital. Es derivar esto como un cociente. Si derivan esto como un cociente, ¿cómo sería? La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por el denominador derivado sobre el denominador al cuadrado. Eso es la derivada de un cociente. Eso es lo que no tienen que hacer. Porque acá están aplicando L'Hopital. ¿Y L'Hopital qué dice? Es la derivada del numerador, viene acá. La derivada del denominador viene acá. Listo, se acabó. No tengo que hacer la derivada de un cociente. ¿Sí? Por favor, ténganlo presente porque en los ejercicios, en el apuro, a veces suelen cometer ese error. Y como L'Hopital lo utilizan frecuentemente para levantar las indeterminaciones cuando calculan una asíntota o cuando calculan un límite, suelen confundirse. También suelen confundirse cuando van a hacer la derivada de un cociente. Cuando van a hacer la derivada de un cociente, tienen que derivarlo como un cociente. Y a veces suelen confundirse y aplican L'Hopital, ¿sí? Es decir, L'Hopital para levantar la indeterminación de un límite. Punto. Si yo tengo la derivada de un cociente, hago la derivada de un cociente, pero no es L'Hopital. No sé si se entendió. Sí, ¿Alguna profe, se pregunta? entendió. Bien. Ténganlo presente, por favor, porque suele ser un error muy común. Bien. Bueno. Ahora entonces como dijimos, derivamos el numerador, lo colocamos acá en el numerador, derivamos el denominador, lo colocamos acá en el denominador. Tomamos límite. ¿Qué puede pasar? Situación 1, que se levante la indeterminación. Si se levanta la indeterminación, problema resuelto. Ahí hay una pregunta. Sí, L'Hopital se aplica solo al límite. Solo al límite que tengamos indeterminaciones. Las indeterminaciones que hemos visto, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, etc. Vamos a ir viendo cada uno de los casos. ¿Qué hacemos en cada uno de los casos? Pero L'Hopital solo se aplica al límite que tiene indeterminación. Punto. Si tengo la derivada de un cociente, lo derivo como un cociente. U' por b menos u por b' sobre b cuadrado. Esa es la derivada de un cociente, que no es L'Hopital. ¿Sí? ¿Y por qué se confunden con la derivada de un cociente? Y porque L'Hopital siempre se presenta como un cociente en la mayoría de los casos. Entonces, por eso hago esa aclaración. Bien, continuando, entonces les decía que si tomamos límite de este cociente de las derivadas,
y ese límite ya nos da un resultado, sea cero, sea un número, sea infinito o que no existe el límite, problema resuelto, se acabó el ejercicio. Ahora bien, podría darse la situación de que yo hice este primer paso donde derivé numerador, derivé denominador, me generó acá este cociente de las derivadas de cada uno, tomo límite y vuelve a darme 0 sobre 0. ¿Sí? Que sería lo que tenemos acá abajo. Las funciones originales dan 0 sobre 0. Derivo el numerador, derivo el denominador, nuevamente cuando tomo límite me da 0. 0 sobre 0. ¿Qué me permite el L'Hopital? Pues hacer de nuevo la derivación. ¿Qué derivación? Derivo el numerador, que era la derivada primera, y obtengo la derivada segunda, y va acá arriba. Agarro el denominador que ya estaba derivado, que era la derivada primera, la derivo de nuevo y obtengo la derivada segunda. Y hago el cociente nuevamente de la derivada primera, perdón, de la derivada segunda sobre la derivada segunda de la otra función. Lo derivé cada uno por separado. Y luego tomo límite para cuando x tienda a A. Si el resultado que obtengo es un número infinito o que no existe el límite, se terminó el límite. Si me vuelve a dar 0 sobre 0, por ejemplo, o sea, una indeterminación, vuelvo a aplicar el mismo procedimiento. Vuelvo a aplicar L'Hopital, que ¿qué sería? Obtener la derivada tercera del numerador, la derivada tercera del denominador y vuelvo a tomar límite. Y así tantas veces como lo requiera para poder levantar la indeterminación. Bien. Este procedimiento que hemos visto es válido también para la segunda de las indeterminaciones vistas, infinito sobre infinito. O sea, que derivar directamente el numerador y colocarlo acá, y derivar el denominador y colocarlo acá, vale tanto para la indeterminación 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Cualquiera de las dos, hago directamente eso. Ahora, para las otras restantes 5, se deberán hacer algunas transformaciones. ¿Cuáles son las otras restantes? Bueno, infinito menos infinito, 0 por infinito y las exponenciales. En estas dos, infinito menos infinito y 0 por infinito, se deben realizar algunas operaciones para poder transformar a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, para luego recién aplicarlo. Es decir, cualquiera sea la indeterminación que tengo, debo realizar un pequeño procedimiento matemático o algebraico antes para llevarlo a la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En todos los casos, en las 7 indeterminaciones, en todos los casos. Lo que vamos a ver mediante algunos ejemplos ahora seguidamente es cómo hacemos esos procesos algebraicos para lograr las indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En el caso de las exponenciales, tenemos que hacer un procedimiento previo que va a ser siempre el mismo procedimiento. Vamos a tomar logaritmo, vamos a aplicar logaritmo. ¿Por qué? Porque sabemos que el logaritmo nos va a permitir bajar el exponente. Y una vez que nos baje el exponente, nos va a quedar un producto de 0 por infinito. Y luego, una vez que tengo este producto, mediante el mismo procedimiento del anterior que teníamos acá, vamos a llevar a la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y recién en ese instante vamos a aplicar L'Hopital. Derivada del numerador, derivada del denominador. Y una vez que tengamos el resultado solamente en las exponenciales,
vamos a aplicar el antilogaritmo. Ya vamos a ver por qué. ¿Alguna pregunta aquí? Bien. Con antilogaritmo me refiero a que, ya lo vemos en un minutito, al aplicar logaritmo para poder bajar el exponente, hemos modificado la función, el límite original. El límite original no tenía logaritmo. ¿Sí? Entonces, luego, lo que nosotros obtenemos como resultado es el logaritmo del límite. Pero como nos han pedido el límite, hacemos el antilogaritmo de ese resultado para obtener el resultado del límite. Ahora lo vemos en un ejemplo y van a entender qué es lo que le estoy diciendo. Un segundito. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplos en las indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Bueno, tenemos aquí un ejercicio bastante simple, cociente de 2 cuartas para cuando x tiende a 1. Si reemplazamos el 1 en el numerador y en el denominador, nos queda 0 sobre 0. Si resolvemos por el procedimiento que veníamos realizando anteriormente, ¿qué hubiésemos realizado? Hubiésemos sacado las raíces de la cuadrática del numerador, que son 3 y 1, y vamos a expresar la cuadrática del numerador en la forma de Gauss, que es como el producto de las raíces. Y en el denominador es una diferencia de cuadrado y lo expresamos a esa diferencia de cuadrado. Eso nos permite ver que podemos simplificar una de las raíces del numerador con una de las raíces del denominador. Eso nos queda x menos 3 y x más 1. Para cuando x tienda a 1 va a ser 1 menos 3, 1 más 1, menos 2, el resultado es menos 1. Bien, aquí, conociendo las raíces, recordando Bhaskara, etc., es relativamente sencillo. Pero fíjense que cómo resolveríamos por L'Hopital. Bueno, ¿qué nos dice L'Hopital? Derivamos el numerador y lo colocamos en el numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? X al cuadrado, 2x. Menos 4x, la menos 4x, menos 4. La derivada de 3 es 0. La del denominador, ¿cuál es la derivada? 2x. Y 1, la derivada de 1, 0. Tomamos el límite para cuando x tiende a 1, nos queda 2 menos 4, menos 2, sobre 2, menos 1. Y obtenemos el resultado. Con lo cual, ambos resultados son iguales. Entonces, fíjense que aquí sacamos las raíces, simplificamos, etcétera, que porque son funciones relativamente sencillas, se pueden hacer, pero fíjense cuánto más rápido y sencillo es aplicar L'Hopital. Veamos otro ejemplo. El límite de x que tiende a infinito de e a la menos x sobre x a la menos 2. Esto es infinito sobre infinito. Como tienen signo contrario, esta, ¿sí?, pasa al denominador, la e a la x pasa al denominador y la e a la menos 2 pasa al numerador. Si ustedes lo ponen en forma de fracciones, se van a dar cuenta que queda expresado de esta manera. ¿Qué nos dice L'Hopital? Derive numerador, derive denominador. Derivo numerador, la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de e a la x es e a la x. Me queda nuevamente, para cuando x tiende a infinito, infinito sobre infinito. Como no se levantó la indeterminación, vuelvo a aplicar L'Hopital. ¿Qué me dice L'Hopital? Derive numerador, la derivada de 2x es 2. La derivada de e a la x sigue siendo e a la x.
Entonces, ¿qué me queda? 2 sobre e a la x. Cuando x tiende a algo muy grande, el denominador se va a hacer muy grande. 2 dividido algo muy grande va a ser cada vez algo más chico. Entonces, 0. Algunas consideraciones acá. Cuando cuando aplicamos L'Hopital, es conveniente para ustedes, para que no se pierdan y para que el que le corrige, que pongan alguna palabra. Yo acá he puesto L apóstrofe hospital, ¿sí? Podrían poner L apóstrofe H o LH, ¿sí? Algo que marque, por ejemplo, así, vamos a hacer, que marque que han aplicado el hospital en el siguiente paso. Si bien se entiende cuando pasan de aquí a acá, ¿sí? Si bien se entiende, es conveniente que lo coloquen para que ustedes no se pierdan y para que el que corrige tampoco se pierda, porque a veces suelen hacer algunas cosas medio apurado y no se entiende mucho a la hora de la corrección. Entonces es conveniente que coloquen alguna denominación, LH, hospital o LH, L''H, bueno, algo que indique que han aplicado el hospital. Y a su vez sabemos, o saben ustedes, cuántas veces han aplicado el hospital para levantar la indeterminación. Bueno, veamos otro ejemplo. El límite es que tiende a 0 de e a la x el resultado final del ejercicio anterior, teníamos 2 sobre e a la x. Cuando x tiende a infinito, ¿cómo es este denominador? Es cada vez más grande. Porque, por ejemplo, hagamos e al cuadrado, e al cubo, e a la quinta, e a la 10, e a la 100, e a la 1 millón, e a la 10 millones, e a la 150 millones. Entonces, el resultado del denominador es cada vez más grande. Y 2 es una constante. 2 dividido algo cada vez más grande, el resultado es cada vez más chico. Y esto habíamos puesto un ejemplo. Si tenemos 2 caramelos para repartir entre 1 millón de personas, no le va a tocar casi nada a nadie, ¿sí? Es muy poquito lo que le va a tocar. Entonces tiende a 0. El resultado es 0. ¿Se aclaró allí? Bien. Bueno, entonces habíamos comenzado con el otro ejercicio, que tiene e a la x en el numerador menos e a la menos x sobre 3 seno de x. Para cuando x tiende a 0, queda 0 sobre 0. Aplicamos L'Hopital. Esto es una suma. La derivada de e a la x es e a la x. La derivada de e a la menos x, ¿a qué es igual? Va a ser a u' por e a la u. ¿Sí? ¿Quién es u? Menos x. Entonces la derivada de menos x es menos 1. Menos 1 con el menos de acá se transforma en más. Por e a la u, o sea, por e a la menos x. El denominador, la derivada del denominador es 3 por la derivada del seno, que es coseno. Para cuando x tienda a 0, e a la 0 es 1. E a la menos 0 es 1. Sobre 3 por coseno de 0, coseno de 0 sigue siendo y será siempre 1. 3 por 1 es 3. Entonces tenemos 1 más 1 sobre 3, 2 tercios. Bien, ¿se ha entendido hasta allí? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Bueno, gracias. El siguiente ejercicio es el límite de cuando x tiende a 0 de tangente de x menos x sobre x menos seno de x. Esto es 0 sobre 0. Vamos con L'Hopital. Derivada del numerador, derivada de la tangente, 1 sobre coseno de x al cuadrado. Acá, ¿quién está al cuadrado?
todo el coseno, no solamente la x. Todo el coseno hasta el cuadrado. Menos la derivada de x, que es 1. Sobre la derivada del denominador, que la derivada del denominador es la derivada de x 1 y la derivada del seno es el coseno. En el siguiente paso lo que hacemos es resolver esta suma o esta resta. Denominador común, coseno de x todo al cuadrado. ¿Sí? El primer término es 1, el segundo es el mismo del denominador. ¿Qué nos queda? 1 menos coseno al cuadrado. Este denominador pasa como factor multiplicando el denominador que tenemos acá, coseno de x todo al cuadrado por 1 menos coseno de x. Si hacemos distributiva, nos queda coseno cuadrado por coseno cubo de x, y el numerador queda igual. Y una vez que lo tenemos allí un poquito más ordenado, ¿sí? Si tomamos límite para cuando x tiende a 0, ¿qué pasa? Nos queda, acá no lo hemos puesto, podemos ponerlo, nos queda 0 sobre 0, de nuevo. Porque va a ser 1 menos el coseno de 0, es 1 menos 1, 0. Y el denominador es 1 menos 1, 0. Con lo cual, esta vez que aplicamos el L'Hopital acá a la primera, no levantamos determinación. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a aplicar L'Hopital. La derivada de 1 es 0. Menos la derivada de, esto va a ser u a la m. ¿Cómo va a ser la derivada de u a la m? Va a ser m por u a la m menos 1, o sea, coseno de x al cuadrado menos 1, con lo cual queda coseno de x, por la derivada de u, que la derivada del coseno es el seno, negativo aquí. Y en el denominador, bueno, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer recién, es la derivada de u a la m, o sea, la derivada de coseno al cuadrado. Va a ser 2 por el coseno de 2 a la menos 1, por la derivada del coseno, que es menos seno, y así. En el coseno al cubo va a ser lo mismo, ¿sí? 3 por coseno al cuadrado, que es 3 menos 1, por la derivada del coseno, que es el seno, menos seno. Ahora tenemos en el denominador dos términos separados por este más. Y en el numerador tenemos esto, el 0 se anuló, no tiene nada, y esto es positivo 2 coseno por seno. Como tenemos un seno en el numerador y dos senos en cada uno de los términos del denominador, podemos simplificar seno con seno y con seno. ¿Qué nos queda? En el numerador nos queda 2 coseno de x sobre el denominador menos 2 coseno más 3 por coseno cuadrado. Para cuando x tiende a 0, perdón. Entonces, ¿qué nos queda? 2 por el coseno de 0, que es 1, sobre menos 2 por el coseno de 0, que es 1, más 3 por el coseno de 0, que es 1 al cuadrado. Entonces esto nos queda por resultado 2. 2 en el numerador, en el denominador menos 2 más 3, nos queda 2. ¿Una pregunta allí? Bien. Bueno, este tercero que tienen acá, el siguiente, no sé si es el tercero. Cuando simplificamos son de distintos signos, acá debe ser aquí. Sí, no, acá no es un problema de signos. Es un problema porque son factores. En el numerador, esto es positivo. Este signo que está acá no es del seno, es de todos estos factores, con lo cual es el signo menos que va a afectar a todo este resultado.
¿sí? Entonces, si en el numerador tenemos seno, en el denominador separado por un más, tiene que haber seno en un término y seno en el otro término. No es una cuestión de signo. Dicho de otra manera, en el denominador usted saca factor común seno, ¿y qué le va a quedar? Le va a quedar menos 2 coseno más 3 coseno de x al cuadrado en el denominador. Y ese factor común seno que sacó lo puede simplificar con el numerador. ¿Sí? Lo estamos viendo de otra manera. Bien. Bueno, les decía que el ejercicio E es un poco más laborioso, pero es aplicando L'Hopital una vez, resolviendo, ¿sí? Van a aplicar L'Hopital de nuevo, porque acá queda 0 sobre 0, y vuelven a aplicar L'Hopital. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es mucho más laborioso, no lo vamos a hacer acá, ustedes lo hacen tranquilos, tienen el resultado allí. Este tipo de ejercicio normalmente no se toma, es muy laborioso, pero es bueno que ustedes lo hagan para que adquieran la destreza. Bien, pasemos a la indeterminación 0 por infinito. Bueno, cuando tenemos 0 por infinito, habíamos mencionado que deberíamos hacer una transformación para poder llevarlo a 0 sobre 0 o a infinito sobre infinito. Que en estas dos indeterminaciones es donde es válida la regla de L'Hopital. Entonces pensemos en la función f y en la función g. ¿Cómo podemos expresar este producto de f por g? Bueno, simplemente podemos hacer f por 1 sobre g. ¿A qué es igual esto? A f por g. Porque si queremos generar esta división, ¿cómo haríamos? Pasaríamos multiplicando g sobre 1, con lo cual nos quedaría f por 1 por g. ¿Sí? Con lo cual esta expresión es válida para hablar de la misma manera que f por g, podemos expresarlo como f igual a 1 sobre g. Bien, entonces, habíamos dicho que cuando x tienda a, una de las funciones va a tender a 0 y la otra va a tender a infinito. Supongamos que la función f para cuando x tienda a da o tiende a infinito. Y supongamos que la g tiende a 0. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que f tiende a infinito y cuando g tiende a 0, 1 dividido a algo cada vez más chico, el resultado es cada vez más grande. Con lo cual nos va a quedar infinito por 1 sobre infinito, esto es infinito sobre infinito. Y es la relación que estamos buscando para poder aplicar L'Hopital. Dicho de otra manera, puede ser 1 sobre f por g, y también podemos obtener la indeterminación 0 sobre 0. Es decir, que cuando tengamos este producto, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una función, la vamos a dejar en el numerador, y la otra la vamos a poner como denominador de una fracción que va a estar en el denominador de 1. Veamos este ejemplo que está acá numérico para entender esta relación que hemos hecho. Si nosotros tenemos 2 por 4, ¿cómo podemos escribirlo? Podemos escribirlo como 2 por 1 dividido un cuarto, porque sabemos que este un cuarto, en esta división, pasaría multiplicando el 4 en el numerador, que es lo que está expresado acá. Con lo cual 2 por 4 sigue siendo 8. Bien.
Veamos un ejemplo. Para cuando x tienda a 0, del producto de x por el logaritmo de x. Para cuando x tiende a 0, x es 0 y el logaritmo de x tiende a infinito. 0 por infinito. ¿Qué hacemos? Tomamos una función, la dejamos en el numerador y la otra la pasamos al denominador. El análisis de cuál se deja en el numerador y cuál se pasa al denominador surge con una regla muy simple. Hacer muchos ejercicios. Porque es la manera en la cual ustedes van a interpretar y van a conocer de antemano qué conviene dejar en el numerador y qué dejar en el denominador. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque depende de cómo deriven si acá en el denominador les queda algo más complicado, porque fíjense, ustedes van a derivar el numerador aquí, aplicando L'Hopital. L'Hopital, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x, acá sí ese denominador, lo tienen que derivar como un cociente. Al denominador lo derivan como un cociente y lo ponen acá. Pero no todo el límite lo van a derivar como un cociente. ¿Se entendió? Solamente este denominador lo derivan como un cociente y lo ponen allí. Entonces este denominador como un cociente es menos 1 sobre x al cuadrado. Si acá hubiese quedado a la inversa 1 sobre el logaritmo de x, pues entonces la derivada del cociente de 1 sobre el logaritmo acá hubiese sido un poquito más complicada. Por eso es que adoptamos logaritmo en el numerador, que es más simple su derivación, y esto, la derivación de 1 sobre x, ya la conocemos, vale menos 1 sobre x al cuadrado, lo conocemos porque hemos hecho varios ejercicios. Simplificando a medio y a extremo, nos queda menos x, para cuando x tiende a 0, el resultado es 0. Bien. Veamos otro caso más de 0 por infinito. ¿Alguna pregunta del ejercicio anterior? Bien, el logaritmo de x que tiende a 0 del logaritmo de 5x por menos 2, perdón, por 2x menos seno de x, para cuando x tiende a 0 nos va a quedar infinito por 0. Nuevamente tomamos algo en el numerador y algo en el denominador, hacemos el paso previo, donde el numerador será logaritmo de 5x y el denominador será 1 sobre lo que tenemos como en el otro paréntesis. Esto hace que para cuando x tiende a 0 nos quede infinito sobre infinito. Y ahora sí aplicamos L'Hopital. ¿Cuál es la derivada del numerador? Lo que está aquí. U', o sea, la derivada de 5x, que es 5, sobre u, que es 5x. Y esto que estoy marcando allí es un cociente y debe ser derivado como un cociente y colocado acá en el denominador. Va a ser la derivada en el numerador, aplicando la derivada de 1 que es 0, menos la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado.
5 con 5 aquí se cancela, nos queda 1 sobre x, y en el denominador nos queda, acomodando los signos acá, nos queda menos 2 más coseno de x. ¿Cómo podemos expresar esto que está acá? Bueno, esta x va a pasar como producto del numerador y este denominador pasa como numerador aquí arriba. Entonces, o sea, medios por extremos, si quieren llamarlo de otra manera, nos va a quedar 2x menos seno de x al cuadrado, que es este denominador, y en el denominador acá nos va a quedar menos 2 por x más x por coseno de x. Para cuando x tiende a 0, nos vuelve a dar 0 sobre 0 el resultado. Aplicamos L'Hopital. Derivamos el numerador 2 de este exponente por la base a la 2 menos 1, que es 1, por la derivada de la base, que es 2 menos coseno de x. Y la derivada del denominador es la derivada de menos 2x es 2, la derivada de x por coseno es lo que está expresado acá. ¿Por qué hicimos este paso previo de ordenarlo? Cuando llegamos acá, pasamos acá. Esto, para cuando x tiende a 0, nos hubiese dado 0 sobre 0. Pero esto que está expresado en forma de fracciones, si hubiese querido derivarlo directamente, y bueno, hubiese sido más complicado. Me conviene primero ordenarlo, que quede en esta manera que estoy marcando acá, mucho más simple, y luego ahí puedo derivar, porque me queda un numerador que no es fracción y un denominador que tampoco es fracción, a diferencia de lo que tenemos acá. Acá tengo una fracción y acá tengo una fracción. Esto hubiese sido más complicado para derivarlo, o al menos un poco más laborioso, no sé si más complicado, pero un poco más laborioso. Bien, continúa donde había dejado. Tengo hecha ya la derivada del numerador y la derivada del denominador. Tomo límite para cuando x tienda a 0 y el resultado es 0. Ya allí obtuve el resultado del límite. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, después posterior tienen otros ejercicios que están resueltos paso a paso, tienen la aplicación de varias veces del L'Hopital. Vamos a pasar a la indeterminación infinito menos infinito. Bueno, cuando tenemos este caso de infinito menos infinito, sabemos que tenemos que llevarlo a la relación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder aplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, dos funciones, f menos g, ¿a qué va a ser igual? Podemos expresarlo de la siguiente manera. 1 sobre la segunda función menos 1 sobre la primera función dividido 1 sobre el producto de las dos funciones. ¿Y esto por qué es así? Vamos acá al ejemplo numérico. 2 menos 4. Tenemos entonces 1 sobre el segundo número, 4, menos 1 sobre el primer número, 2, o sea, un cuarto menos un medio, sobre 1 sobre el producto de los dos. Resolvemos la resta del numerador, denominador común es 4, nos queda 1 menos 2, y en el denominador nos queda 1 octavo, aquí. Luego, resolviendo el numerador, nos queda menos un cuarto dividido 1 octavo. Menos un cuarto por 8, ¿sí? O sería esta fracción invertida. Con lo cual, menos un cuarto por 8 es menos 2.
2 menos 4 sigue siendo menos 2. ¿Sí? Es válido este procedimiento. Entonces vuelvo a esto que teníamos aquí. 1 sobre G menos 1 sobre F sobre 1 sobre F por G. Para cuando ambas funciones tiendan a infinito, va a ser 1 sobre infinito o 1 sobre algo cada vez más grande, esto es 0. Menos 1 sobre algo cada vez más grande, esto es 0. 0 menos 0 es 0. Dividido 1 sobre algo cada vez más grande, el producto de dos cosas muy grandes es otra cosa más grande. Entonces 1 sobre algo cada vez más grande es 0. 0 sobre 0. Entonces pasamos de la indeterminación infinito menos infinito a 0 sobre 0. Bien, veamos el ejemplo. Límite de x que tiende a 1 de 1 sobre el logaritmo menos x sobre el logaritmo. Esto es 1 sobre 0 menos 1 sobre 0, infinito menos infinito. Bien, ¿cómo resuelvo esto? Aplicando este procedimiento. Va a ser 1 dividido la segunda función, x sobre el logaritmo, menos 1 sobre la primera función, que es 1 sobre el logaritmo. Todo dividido 1 sobre el producto de ambas funciones. Luego, lo que hago es ordenar un poco esta situación. 1 sobre x sobre el logaritmo, ¿a qué es igual? Al logaritmo sobre x, ¿sí? Se invierte lo que está aquí. Y esta otra es logaritmo sobre 1, o sea, nos queda el logaritmo solo. Y en el denominador sucede exactamente lo mismo. En este caso se invierte, queda el logaritmo, y en este otro caso queda el logaritmo sobre x. Con lo cual esto es logaritmo cuadrado sobre x, porque es logaritmo por logaritmo. Una vez que tenemos esto ordenado, podemos aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital. ¿Cómo va a ser la derivada de este primer término? La derivada de este primer término. Y bueno, es la derivada de un cociente, donde x va a estar al cuadrado, va a ser la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, por el denominador, que es x, menos el logaritmo de x por la derivada de x, que es 1. Aquí podemos simplificar esta x con esta x, y la derivada de este logaritmo acá es 1 sobre x. Vamos ahora al denominador. ¿Cómo lo derivamos? Lo derivamos como un cociente de este denominador. En donde teníamos, dijimos, logaritmo al cuadrado, porque es logaritmo por logaritmo sobre x. X va al denominador al cuadrado. Recuerden, esto lo estamos derivando como un cociente. Entonces, vamos a tener la derivada del numerador. ¿A qué va a ser igual? A 2, que es m, por el logaritmo, que es la base, a la 2 menos 1, que sigue siendo logaritmo, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por x, que es el denominador. Entonces, esta x con esta x la podemos simplificar. Menos el numerador, que es logaritmo de x al cuadrado, por la derivada del denominador, que es 1. Y ahora a esto lo paso en limpio a este paso que está acá. ¿Qué nos quedó? 1 acá, menos el logaritmo sobre x al cuadrado, menos 1 sobre x. Todo sobre 2 logaritmos de x, menos logaritmo de x al cuadrado, sobre x al cuadrado. Si resolvemos la suma algebraica del numerador, donde ¿cuál es el denominador común? X al cuadrado, que es lo que está aquí. Nos va a quedar en el numerador 1 menos logaritmo de x menos x. ¿Y por qué resolvemos esa suma? Porque vemos que tenemos en el denominador acá abajo x al cuadrado, y si nosotros conseguimos un x al cuadrado acá, lo vamos a poder simplificar. Entonces llegamos a una expresión más simple. 1 menos logaritmo de x menos x, que es este numerador, todo sobre 2 logaritmos menos logaritmo de x al cuadrado. Aplicamos límite para cuando x tiende a 1 y nos da 0 sobre 0.
Con lo cual, volvemos a aplicar L'Hopital. Aplicamos L'Hopital. Va a ser la derivada de 1 es 0, no está escrito. La derivada del logaritmo es 1 sobre x con el signo menos que tiene. Y la derivada de menos x es menos 1. Vamos al denominador. Va a ser la derivada de 2 por el logaritmo de x, que es 1 sobre x la derivada. Y acá tenemos la derivada de esta, sería u a la m, va a ser 2, que es m, por la base a las 2 menos 1, que es 1, por la derivada de u, que es la derivada del logaritmo, es 1 sobre x. Luego tomamos límite para cuando x tiende a 1 de todo esto que nos quedó, de la segunda vez que aplicamos L'Hopital, y nos da por resultado menos 1. Con lo cual allí hemos resuelto el límite. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Si usted parte de una indeterminación 0 sobre 0, perdón, infinito menos infinito, cuando lo transforme en un cociente, inevitablemente le va a quedar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito de acuerdo a los pasos que hemos visto. ¿Sí? Estoy respondiendo a la pregunta de Fernando Lucía. Es decir, si parte de infinito menos infinito y hace la transformación que veíamos aquí, sí o sí le va a quedar 0 sobre 0. Bien. Luego hay otra pregunta. No entendí por qué quedó x cuadrado. No sé en qué parte se refiere del ejercicio. Si me dicen qué parte. Si pregunta por qué queda aquí el x cuadrado luego de hacer el primer L'Hopital, es porque tenemos aquí logaritmo de x sobre x. Y esto sí lo tengo que derivar como un cociente. ¿Cómo es la derivada del cociente? Es el denominador al cuadrado. Y luego tengo que hacer la derivada del numerador que está aquí por el denominador menos el numerador por el denominador al cuadrado. Luego tengo la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, que es todo lo que tengo aquí. Luego resuelvo esta suma que está acá, esta suma algebraica, y el mínimo común denominador de estos dos, de x al cuadrado y x, es x al cuadrado. No sé si alguna de esas son las x al cuadrado que preguntaba. Bien. Bueno, fíjense todo el procedimiento que hemos hecho para resolver este límite. ¿Qué pasaría ahora si les planteo que a este límite que tenemos aquí adentro, previo resolvamos esta suma algebraica o esta resta que tenemos acá, si tienen el mismo denominador común, logaritmo? ¿Cómo quedaría? Quedaría 1 menos x sobre el logaritmo de x. Con lo cual, para cuando x tiende a 0 va a ser 1 menos 1, 0. Logaritmo de 1, 0. 0 sobre 0. No tenía entonces la indeterminación infinito menos infinito, con lo cual no tengo que hacer toda esta transformación, con lo cual puedo aplicar L'Hopital directamente. Si aplico L'Hopital directamente, 1 menos x, la derivada de 1 menos x es menos 1, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, para cuando x tiende a 1 va a ser menos 1 sobre 1 sobre 1 menos 1. Listo, primer resultado. Así es menos laborioso, pero ¿por qué?
Porque en este límite, que era indeterminación infinito menos infinito, tenían un denominador común, que si lo hubiese intuido antes, o me hubiese dado cuenta antes, podría haber aplicado este procedimiento, porque en realidad si resolvemos esta resta, nos queda la indeterminación 0 sobre 0 y puedo aplicar L'Hopital directamente, y no hacer toda la transformación. Esto lo hago así a propósito, para que vean que en algunas indeterminaciones que tienen cara, porque este tenía cara de infinito menos infinito, pero en realidad podría ser transformado a 0 sobre 0 sin hacer la transformación esta, solamente que resolvemos la suma o la resta algebraica que tenemos acá dentro del paréntesis. Y con un pequeñísimo paso del L'Hopital resolvemos el límite. Nos da menos 1, menos 1. Bueno, luego en esta indeterminación tienen varios ejercicios, el B, el C, el D. A veces suelen confundirse en el D, intentar hacer lo mismo que se hizo en el A. Pero fíjense que ¿cuál era la particularidad del A? El A tenía, en ambas fracciones tenía el mismo denominador, situación que no se da en el D. Bueno, vamos a ver ahora las indeterminaciones exponenciales, donde tenemos para el límite de una función elevado a otra función para cuando tiende a un valor, y eso nos daba alguna de estas tres indeterminaciones. Infinito a la 0, 1 al infinito, 0 a la 0. Veamos entonces la indeterminación, el límite de x que tiende a 0 de x a la x, o sea, esto es 0 a la 0. ¿Qué dijimos que íbamos a aplicar para poder levantar esta indeterminación? Bueno, lo primero que hacemos es tomar el logaritmo al límite. ¿Por qué tomamos el logaritmo al límite? Porque el logaritmo del límite es igual al límite del logaritmo, por la propiedad que habíamos visto, y eso nos permite bajar el exponente. Entonces ahora nos queda el límite de x que tiende a 0 de x por el logaritmo de x. De x cuando tiende a 0 va a ser 0. Ahora, del logaritmo de x va a ser infinito. Recuerden la gráfica que veíamos que cuando x tiende a 0, el logaritmo se va para el infinito. Entonces ahora he transformado, partí de una exponencial de 0 a la 0 y lo llevé a una de un producto, 0 por infinito. ¿Que cómo hacíamos en el caso 0 por infinito, la indeterminación que vimos antes? Bueno, dejo en el numerador una de ellas y en el denominador pongo 1 dividido la otra función. ¿Sí? Es lo que hemos visto hace un instante cuando vimos uno de los primeros casos. Entonces esto nos queda infinito sobre infinito. Al tener esta indeterminación, podemos aplicarlo. Es decir, partimos de una exponencial, aplicamos logaritmo, el logaritmo nos permite bajar el exponente, y cuando bajamos el exponente nos queda el producto de 0 por infinito, y en esta indeterminación lo que hacemos es dejar una en el numerador y dividimos una sobre el otro en el denominador. Recuerden que eran una de las primeras transformaciones que vimos al principio. Entonces ahora tenemos que aplicar directamente L'Hopital. Va a ser la derivada del numerador, que va acá en el numerador, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, y la derivada del denominador, que ya dijimos que 1 sobre x, la derivada es menos 1 sobre x cuadrado. Para cuando x tienda a 0, ¿qué nos queda? Si hacemos medio por extremo, nos queda menos x. Para cuando x tiende a 0, es 0 el resultado. Este 0, ¿qué es? Es el resultado
del logaritmo del límite. Recuerden que nosotros aplicamos logaritmo al límite. O sea, este 0 no es el resultado del límite original que nos dieron. Este 0 es el resultado del logaritmo del límite, porque arbitrariamente aplicamos el logaritmo para poder bajar el exponente. Entonces, recordemos qué era el logaritmo. Acá tenemos la definición. El logaritmo en base e de a, que da por resultado b, ¿qué significa? Que la base e, que no está escrito allí, que la base e elevado a la b, que es el índice, el exponente, nos da por resultado a. Este concepto lo llevemos acá. El logaritmo en base e de este límite nos dio 0. Con lo cual, e elevado a la 0 va a ser igual a a, o sea, a a que teníamos acá, a este límite. Con lo cual, el límite de x que tiende a 0 de x a la x, que podríamos llamarlo como a, lo hemos llamado ahí, es igual a la base elevado, perdón, a la base, a la base, elevado a la 0, que es el resultado que obtuvimos. E a la 0 es 1, con lo cual el logaritmo de x que tiende a la 0 de x a la x es 1. Eso sería el antilogaritmo, exactamente a la pregunta que hay en el chat. ¿Sí? ¿Para qué aplicamos logaritmo? Para conocer el índice de una potencia que no conocemos. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Bueno, y ahora el que está marcado allí en amarillo, ¿sí? Está marcado en amarillo a propósito, porque fíjense que tenemos el límite de x que tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x. Esto sería, para cuando x tiende a infinito, sería 1 más 1 sobre algo cada vez más grande, esto es 0, 1 más 0 es 1, 1 elevado al infinito. Esa es la indeterminación que tenemos allí. Pero esto, ¿cara de qué le ven? Cara de límite notable, que lo hemos utilizado en algunas clases atrás. Entonces, esto, como bien digo, es un límite notable y sabemos que su resultado tiene que ser E. Bueno, veamos entonces, para esta indeterminación que es 1 al infinito, levantemos la indeterminación a partir de utilizar log. Como es una indeterminación exponencial, de acuerdo a lo que hemos visto, aplicamos logaritmo al límite. El logaritmo del límite es igual al límite del logaritmo, como hemos dicho recién. Esto nos va a permitir bajar el exponente, x por el logaritmo de lo que tenemos en el paréntesis. ¿Esto en qué se transforma? En 0 por infinito, el mismo procedimiento que hemos visto hasta recién. Luego, hacemos el proceso de dejar una función en el numerador y luego en el denominador ponemos una sobre la otra función. Entonces, el logaritmo queda en el numerador y esta función queda en el denominador. Y ahí aplicamos L'Hopital, porque nos queda 0 sobre 0. ¿Cómo va a ser la derivación? Bueno, la derivada del denominador, lo hemos hecho varias veces, 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Esa es la derivada que va acá. Y en el numerador va a ser, es el logaritmo de u, va a ser u' sobre u. ¿Cuánto es la derivada de este paréntesis? El 1 es 0 y la derivada de 1 sobre x, lo hemos hecho varias veces, es menos 1 sobre x cuadrado, sobre u. Esta fracción que está acá, del numerador, puede ser expresada como esta fracción,
que es la misma que está acá, multiplicada por el denominador, ¿sí? Medio por extremo, como quieren llamar. A su vez, esta x cuadrado que está en el numerador, baja acá al denominador y podemos simplificar x al cuadrado con x al cuadrado y el menos con el menos se transforma en un más. Con lo cual nos está quedando 1 sobre 1 más 1 sobre x. Para cuando x tiende a infinito, va a ser 1 sobre 1 más 1 sobre algo cada vez más grande, esto es cada vez más chico, por lo tanto es 0. 1 sobre 1 es 1. Nuevamente, hemos obtenido el logaritmo del límite, que es igual a 1. Pero nos han solicitado el límite, con lo cual hacemos el antilogaritmo y sabemos que va a ser la base e elevado a la 1, que es el resultado que nos dio, y eso es e. Por eso es que el límite, para poner que tiende a infinito, de esta expresión que vimos anteriormente como notable, aplicando L'Hopital, obtenemos el resultado que vale e, que es lo que habíamos dicho anteriormente. La demostración de este límite notable no es esta. Tiene una demostración un poco más laboriosa, no se da, no la damos, pero de alguna manera, para que ustedes tengan una demostración numérica aplicando un concepto que es el concepto de la regla de L'Hopital, es posible levantar la indeterminación de este límite y que es el límite notable y tiene por resultado E. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Este material, ¿desean que se los suba ahora? Si puede, profe, estaría de 10. Bien. Bueno, entonces, la presentación de hoy del L'Hopital y estos ejercicios se los voy a estar subiendo ahora en breve, para que no esperemos al lunes. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración y recordatorio son respecto a los parciales. Parcial práctico, semana que viene, día jueves, a las 20 horas. Parcial teórico, día viernes, también a las 20 horas. Son las únicas actividades. Después no tienen ni antes ni después otra actividad. Solamente el parcial el día jueves y solamente el parcial el día viernes. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? La semana que viene vamos a ver algunos temas más, lunes y martes. Y el día miércoles, el parcial, tengo entendido que dura 1 hora, ambos, práctico y teórico. Pero no se preocupen por eso, ya vamos a tener más precisión y se lo vamos a decir. ¿Ya sabe cuántas preguntas van a hacer? No. ¿Va a ser a desarrollar o va a ser múltiple opción? Va a ser a aplicar conceptos a través de contestar con múltiple opción y de aplicación de conceptos. No va a ser a desarrollar, no van a tener que desarrollar, digamos, una demostración. Bien, entonces van a hacer muchas preguntas. Eso corre por su cuenta el comentario. Lo que les quería decir es que el día lunes y martes vamos a ver algunos temas más que nos están quedando y el día miércoles vamos a hacer como un simulacro, ahí como han puesto en el chat, de lo que sería un parcial teórico, ¿sí? Donde les voy a mostrar
algún ejemplo y ustedes, voy a hacer la pregunta y no hace falta que respondan todo. Bueno, ya vamos a ver cómo será la dinámica, pero eso vamos a trabajar el día miércoles. Cuando ya tengan todo preparado y listo, ¿por dónde nos van a informar? ¿Por autogestión? ¿A qué se refiere cuando tengamos todo listo y preparado? Cuando sepan cuántas preguntas van a hacer y demás. Tipo, los horarios están, ¿no? Los horarios ya están, los días ya están, la cantidad de preguntas, digamos, no es necesario informarlo. O sea, Mm. van a rendir ustedes el día jueves y el día viernes. Y el tiempo que se les va a dar va a ser acorde a la cantidad de preguntas que tengan tanto para un parcial como para el otro. ¿Con cámara prendida o no? Sí, va a ser con cámara encendida, así que Bien. eso es una buena aclaración. Vayan preparando todos para ambos parciales tener encendidas las cámaras o tener el dispositivo y encendidas. Imagino que a lo mejor el ingeniero Gustavo Rodríguez ya algo les ha comentado al respecto y algo de todo esto le tiene que haber dicho. Si se refiere al link para el Zoom, no, va a ser el mismo de siempre porque es lo que estamos utilizando. De todas formas, si hay algún cambio, chicos, ustedes no se preocupen, se van a enterar. No va a ser sorpresa. Acá no va a haber nada de sorpresa. Lo único que tienen que hacer es estudiar. ¿Alguna pregunta más? No hay problema que el Zoom lo hagan desde el celular, mientras que esté claro quién es quién, digamos, porque a veces no se renombran, no hay problema. Pero sí necesitamos que por alumno tenga un dispositivo en donde se lo pueda ver. Chao, profe. Bueno, sí, tengan a mano el DNI y o la libreta el día del parcial, eso es así. Nos vemos, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora les voy a subir en unos minutitos Buenas tardes, profe. lo que hemos estado viendo hoy. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Gracias igualmente. Chau, chau.